solamente somos 11, deberíamos ser 12, y escogen a Matías, y están con 120 personas. 120 personas dentro de hombres y mujeres. ¿Ok? Y ahora le vamos a ver cómo inicia la cosa con el Espíritu Santo. Leemos Hechos, capítulo 2, del 1 al 12. Del 1 al 13. Del 1 al 13, sí, si alguien lo lee. Listo, la venida del Espíritu en Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba calar. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, y decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían: están llenos de vino nuevo. Amén. Sí, hasta allá, está perfecto. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué piensan? ¿Qué notan en este texto? ¿Quién está allá y por qué están allá? ¿Están muchos o poca gente allá? Muchos, ¿cierto? Y de muchos lugares, de muchos idiomas. ¿Y por qué estuvieron allá? Por Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Quién lo sabe? Sí, eso es después, pero antes. Ellos en ese momento no llegaron para recibir el Espíritu Santo. La fiesta de las cosechas. La fiesta de las semanas se dice, o las fiestas de las cosechas de trigo. Eso era una de las 3 fiestas importantes que muchos intentaron de llegar. Los judíos siempre intentaron de estar por lo menos una vez por año en Jerusalén en una de las 3 fiestas, pero se me olvidó el tercero. El primero siempre era Pascua, ¿cierto? Recordándose del éxito de Egipto, y ahí fue el inicio de la cosecha, y 7 semanas después fue Pentecostés. Y en Pentecostés también está llamado fiesta de las semanas. ¿Y cuándo es eso? Eso está fuera de... Sí, no estaba acertando. Son las 3 fiestas. Sí, son las 3, sí. Cosechas y Pascua. Y Pascua. Entonces aquí eso es la segunda. Y la gente llegaron, mira, de toda esta zona. Los judíos ya vivían en toda esta zona. Porque aquí es Cirene, aquí es hasta de Grecia vinieron, de todas estas zonas vinieron y estuvieron en Jerusalén. En aquel tiempo... ¿Capadocia de esa época es Capadocia de ahora? Oh, eso no sé, seguramente que sí. No lo sé. No te iba a decir. Sí. Eso solamente, digamos que vienen de muchos lugares, y uno nota ya que los judíos ya estuvieron en muchos lugares en el mundo, por varias persecuciones, seguramente por negocios y todo eso. Vivían en muchos lugares y ya hablaron diferentes idiomas. Pero el ambiente era de alegría, de adorar a Dios, porque estuvieron allá todos juntos. Era siempre una fiesta especial. Hay muchos salmos que ellos siempre estaban cantando en aquel tiempo. Y esos salmos eran salmos de alegría, ¿cierto? Entonces, esos tiempos, esas fiestas
eran muy alegres. Ok, ese era el ambiente. Sí, ok. Entonces ahora la pregunta que escribí aquí, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Qué muestra el Espíritu Santo? En forma de lenguas, fuegos y ¿qué más? Idiomas. Dígame ahora, ¿cómo es? ¿Que ellos hablaron diferentes idiomas o que todos que escucharon entendieron la misma idioma? ¿Me entienden la pregunta? ¿Ellos hablaron diferentes idiomas o las personas tenían la posibilidad de entender, de comprender? El texto no lo dice. Que se comprendían todos. Sí, pero se dice por lo menos que ellos entendieron. No es cierto, uno siempre piensa que hablaron en muchos idiomas. Entonces, pensando en ese, que lo entiendan. En el Antiguo Testamento también acontece algo que es el contrario de esto. ¿Cuál es? ¿Tienen idea? En el Antiguo Testamento pasa algo que es el contrario, que de repente no se entienden las personas. De alrededor. Muy bien. Entonces aquí tenemos como si la Torre de Babel manifestó el pecado, ¿cierto? Él no anda con Dios y las personas hablaron todos diferentes idiomas de repente. Ahora es el contrario. Ahora es que Dios se da a entender a toda la gente y llama para que estén con Él. Entonces miramos que eso es como también un círculo que se cierra allá, para todo, es para todo. Él quiere que todo lo escuchen. Y la otra pregunta que yo puse, que no podemos solamente imaginar, ¿por qué se manifiesta el Espíritu Santo en esta manera y no en otra? Jesús se manifestó con otros señales. ¿Cierto? Jesús estaba curando, estaba sanando, estaba expulsando. ¿Qué piensan por qué de esta manera? Porque era una de las formas como que llegar a todo el mundo. Muy bien. ¿Más ideas? Era necesario hablar varios idiomas para poder llegar a toda parte, a Judea, en Samaria. La pregunta es ¿por qué lo hizo de esta manera? Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, Jesús le gustaba curar, sanar a una persona en frente de las personas, ¿cierto? El Espíritu Santo lo hace así. Así también mostraba que Él vive en mucha gente, ¿cierto? Él no solamente estaba en una persona. Y también yo pienso es que Él realmente quiere ser escuchado. El peligro de Jesús era que muchos lo miraron como el que me sana, pero el Espíritu Santo aquí quiere vivir dentro de las personas. Entonces las personas entendieron, yo pienso esa es la segunda. ¿Qué resultado traen las personas que lo entiendan? ¿Cierto? Que lo entiendan a corto plazo. Ahora sí, ahora imagínate, ahí llegaron personas de toda esta zona, ¿cierto? Llegaron a Jerusalén, escucharon hablar a Dios, escucharon hablar del Espíritu Santo, escucharon hablar de Jesucristo, y después ¿a dónde van? Donde inició la iglesia, en Antioquía. No, ellos no, toda esa gente, ¿cierto? Las personas llegaron de toda esa zona, de África, de Asia, de Europa para estar allá. ¿A dónde van después? A sus casas. Regresan. ¿Y qué llevan consigo? El mensaje. Entonces allá ya inicia también, unos a veces preguntan en los hechos, pero ¿de dónde sabían, por ejemplo, Aquila y Priscila de Jesús? Y podría ser que lo han escuchado de personas que estuvieron allá. Y cuando estuvieron en Atenas, escucharon de ellos. Y allá conocieron a Jesucristo, ¿entienden? Entonces allá el momento que Dios buscó para manifestarse en el Espíritu Santo fue el momento que muchos estuvieron allá y escucharon y automáticamente fueron después a sus lugares y llevaron el mensaje. Esos que aceptaron Jesucristo como su Salvador. Interesante, ¿no es? Ahora la pregunta.
que Jesús Cristo y el Espíritu Santo, los dos son Dios, pero cada uno tiene su función. ¿Qué es la ventaja de Jesús? ¿Qué es la diferencia de Jesús y el Espíritu Santo? ¿Qué es la ventaja del Espíritu Santo? ¿Qué es la diferencia de los dos? ¿Qué dicen? ¿Qué distingue Jesús y el Espíritu Santo? ¿Qué diferencia? Sí, ¿qué es la diferencia del Espíritu Santo y Jesús? Eso no es difícil. Que Cristo, Jesús resucitó y está al lado del Padre, que el Espíritu Santo quedó con nosotros, que el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos consuela, y que el Señor nos dio la salvación. Entonces, están en diferentes lugares, por uno, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está con nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Jesucristo como persona está dentro de nosotros? No, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, ¿qué es la ventaja del Espíritu Santo en ese momento? Jesús siempre estaba solamente en un lugar como persona, ¿cierto? Y ahora, como la iglesia está creciendo, Él manda el Espíritu Santo que no mira a una persona fuera de uno que si no entra en uno. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, Dios en alguna forma se acerca más a nosotros. En cuanto al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en cuanto a Jesús, uno lo podía ver, que podría ser más fácil para algunos, uno podría tocarlo en cuanto vivía en el mundo. Eso ya no está. Pero sí, Dios está en otra forma. Podemos decir que Jesús nos escucha a nosotros es a través de su Espíritu Santo. Sí, Dios nos escucha y el Espíritu Santo también son las mitas, ¿cierto? Todo existe. Yo no quiero hacer una competencia de los dos, solamente quiero mostrar cómo Dios tiene la flexibilidad. Es flexibilidad de Dios, Él es Dios, todo es Dios, pero Él se manifiesta en diferentes formas. Jesús como hombre, el Espíritu Santo, no lo podemos tocar, ¿cierto? Pero Él vive dentro de nosotros, o dentro de los creyentes, Él está dentro, se manifiesta como lenguas encima de las personas, que quiere mostrar que Él entró, Él vivía desde ese momento en esas personas. ¿Y por qué lo hizo tan visible? Porque era la primera vez. Hoy en día no miramos la lengua, pero en aquel tiempo lo tenían que aprender, ¿cierto? En aquel tiempo lo tenían que aprender, que ahora pasa algo muy especial. ¿Me entienden? En aquel tiempo era muy visible, con señas de fuera, con oídos, uno lo podía notar en varias formas, porque era la primera vez que Él se manifestó. Y eso es por todo el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hace manifestaciones que hoy en día son pocas veces, porque era importante que realmente no había duda, que era tan claro que eso es el Espíritu Santo, para conocerlo. ¿Ok? Después, estamos muy rápidos. ¿Tienen preguntas? Soy muy rápida, ¿no? Ahora, la idea de Jesús para el cielo, de Cristo hacia el cielo, nos deja a nosotros algo muy importante, me parece a mí. Y Él le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Sí. O sea que esas moradas ya están hechas para nosotros. Sí. Y no sé, esa promesa es tremenda. Es tremenda, sí, eso, ¿cierto? Jesús vendrá y nosotros vamos a vivir en esas moradas que Él está preparando. Entonces, entramos ahora, entonces eso está pasando. ¿Y qué pasa en las personas? ¿Qué quiere decir esto? Ellos no saben qué pasa. Ellos no saben qué está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahora miramos a Pedro. Él se levanta y habla. Leemos. ¿Alguien que quiere leer? Hechos 2, del versículo 14. No vamos a leer todo. Del 14 al... Ok, eso es claro. 30, al 24. Del 14 al 24. Hechos capítulo 2, del versículo 14 al 24. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede.
Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta el 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hasta allá. Y ahora el versículo 36. El versículo 36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí. Ahí saltamos un pedazo donde habla de David, que también vale la pena leer, pero no lo vamos a hacer ahora. Si les interesa, lo hagan en casa. ¿Qué hace Pedro aquí? ¿Qué metodología tiene para hablar con las personas? ¿Qué usa? El Antiguo Testamento. Él usa el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y eso notamos mucho. Jesús también lo hizo, especialmente si leemos el Evangelio de Mateo, uno siempre ve para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla, muchas veces. Y eso continúa. Con Jesús no todo es cumplido, todavía faltaba, ¿cierto? Y todavía falta. Falta que Jesús vendrá y que vamos a vivir en la morada que Jesús está preparando para nosotros. Entonces aquí miramos que eso nos explica que los judíos en aquel tiempo vivían con el Antiguo Testamento, lo tenían de memoria, lo sabían, eso era como, con eso vivían, ellos vivían con la esperanza que eso pasará. Entonces ellos sabían algo que pasará y en ese momento Pedro sabía que esto es el cumplimiento de esa promesa en Joel. ¿Qué más? ¿Qué más hace Pedro aquí? Hace lo que no hizo cuando arrestaron a Jesús. ¿Qué hace? O sea, cuando arrestaron a Jesús, una sirvienta le pregunta si él lo seguía y él lo niega. Y aquí se para frente a la multitud y dice, ustedes lo probaron. O sea, es un Pedro diferente, está convencido de quién es Jesús. Eso es muy bien. Entonces aquí, esa es una de las preguntas más abajo en el 3C, si quieren. Ahí también lo pregunto, ¿qué cualidades nuevas encontramos en Pedro? ¿Qué cualidades? Antes él era cobarde, ¿cierto? Pero era muy cualidades. no pensaba lo que decía. Sí. Sí, y hay unas cualidades muy importantes que son hechas precisamente por las medidas del Espíritu Santo. Y es que les quitó todo temor. Mire que ya Pedro habla con mucha... Le decía yo claramente qué fue lo que sucedió. Entonces vemos que el temor que tenían antes, en el momento que Jesús murió, ellos todavía tenían mucho temor. Eso. Pero se da mucha libertad, se da mucho... ya se apoderan del Señor, de la palabra. Sí. Y empiezan ya no les da miedo, mejor dicho. Eso, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué se cambió? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahí miramos que el Espíritu Santo hace en él. También podemos, alguna persona abre rápidamente Mateo, Guillermo, por favor, abre Mateo, capítulo 16, el versículo 18, ahí habla Jesús con Pedro. Mateo 16, versículo 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Eso. y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Sí, ¿ves? Entonces aquí a Pedro fue anunciado antes, pero uno no podría imaginar en las últimas horas de la vida de Jesús que ese Pedro podría ser esa piedra realmente, esa roca en cual Dios va a construir su iglesia. Eso realmente, ahí notamos que eso es el Espíritu Santo, que hace el cambio en las personas. Entonces, de repente, bueno, él siempre tenía facilidad para hablar y para reaccionar emocionalmente, pero aquí lo miramos con más lógica, con más responsabilidad. Él está tomando la responsabilidad que Jesús le había otorgado ya antes. Ahora la está tomando. Entonces, esas cualidades nuevas encontramos en Pedro. Regresamos, como él está hablando aquí. Sin embargo, Dios lo resucitó. Espera, ¿dónde está? ¿Qué quiere decir? Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. ¿Qué hace Pedro aquí? Con esos que están escuchando. Una acusación, ¿cierto? Sí, lo confronta. Jesús también era muy confrontativo, pero Pedro aquí también. Ustedes lo clavaron, eso no parece que es una invitación, ¿cierto? Pero él lo explica. Sí, entonces miramos que él usa el Antiguo Testamento, que él no tiene pena de confrontar. Él dice, fueron ustedes. Yo no sé si a mí me gustaría si Wilka predica a los domingos y ustedes lo hicieron mal. Así tan fuerte, tan específico, con una cosa que podría ser que le da vergüenza o no sé. ¿Cierto? Sí, pero solamente para mostrar, entonces, él sí, una metodología que él también usa en hablar es hacerlo muy directo. Y yo creo que, o sea, me llama la atención en este discurso de Pablo hay un montón de citas del Antiguo Testamento. Y Pedro está leyendo todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y lo digo porque esa es la lectura correcta de la Biblia. O sea, hay gente que lee la Biblia para encontrar afirmación, recetas para criar hijos, claves para hacer buenos negocios y cómo ser feliz. Pero el Nuevo Testamento se lee así, la Biblia se lee así como la lee. Cómo nos lleva a Cristo, cómo nos habla de Cristo, de las promesas. Muy bien explicado. Eso me dice. Y eso es lo que Pedro hace y ocurre en Hechos. Todo trata de Cristo. O sea, meten a David hablando de Cristo, Joel hablando de Cristo. O sea, Cristo es la razón de la revelación de Dios. Y él explica qué estaba pasando. Él explica las dos cosas. Ustedes lo hicieron, pero al mismo momento fue el plan de Dios. Y ese es uno de los secretos que nosotros nunca vamos a entender completamente. Uno no puede decir fue el plan de Dios y por eso los hombres no tienen la culpa. Las personas que lo hicieron mal, ¿cierto? Aumentaron la culpa en ellos, pero Dios también era el plan de Dios para salvar al mundo. ¿Me entienden? Eso él también lo dice claramente, ¿cierto? Él explica quién es Jesús, que él hizo señales, prodigios, él se mostró, se manifestó en ellos y después fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios no fue sorprendido por esto. Dios sabía que lo van a matar a Jesús en esta fiesta de Pascua. Fue el plan de Dios. Pero todavía eran los hombres que lo hicieron. Y eso es la maravillosa de Dios que para mí yo no lo puedo explicar, porque uno no puede decir a las personas, ustedes no son culpables, porque fue el plan de Dios, así no es. ¿Cierto? Entonces, él fue crucificado y Dios lo sabía y él lo explica claramente y lo deja en la tensión. Pero también dándoles esperanza, Ustedes son los culpables, pero hay esperanza porque Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó. Y aquí estamos testigos de esto. Él resucitó y ahora ascendió al cielo.
Eso es el discurso de Pedro frente de la multitud. Y ahora, ¿cómo quedaron las personas? Leemos versículo 37 al 41. Si alguien lo lee, 37 al 41. Al 40. Al 41. Dice 41. Sí, sí. Entonces, si alguien lo lee, por favor. Al oír, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llama. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 13,000 almas. Alguien abre, por favor, Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, 47. 24. Lucas 24, 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué notamos? Que el mismo Lucas lo había escrito antes que eso va a pasar. También interesante, aquí las personas quedan conmovidos, ¿cierto? El resultado de la palabra de Pedro, del discurso de Pedro, era que ellos se sintieron tocados. Ellos sintieron, él habla de mí, aquí soy yo quien le toca. Entonces ellos quedaron conmovidos y por eso preguntan ¿qué debemos hacer? La misma pregunta hacen a Juan Bautista. Cuando él bautizaba, preguntaron ¿qué tenemos que hacer? Y las dos responden igual: arrepiéntense, arrepiéntense. Pero en aquel tiempo solamente era el bautismo de agua, ¿cierto? Ahora ellos van a recibir el Espíritu Santo. Ya estamos avanzando en la historia de la salvación. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos para ser salvos y qué será el resultado que dice aquí en ese texto? Arrepentirse, bautizarse, En el nombre de Jesucristo. Sí, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse, bautizarse y recibirán el Espíritu Santo. y yo añadiría añadirse a la iglesia, sumarse a la iglesia, que es con lo que termine, y que todavía fueron añadidos Sí. como terminadas. Entonces miramos que las personas, aquí pregunto, ¿qué resultados vemos en los oyentes durante el curso de Pedro? Ahí es el versículo 37, cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos, se sintieron tocados. Esos fueron los resultados y después 3,000 personas. 3,000 personas, no sé dónde se juntaron. Las 120 personas del inicio todavía acabarían aquí, ¿cierto? Yo tendría que hacer 30 servicios seguidos para atenderlos. Ahí te ayudaría sin voz. Entonces, ya respondimos la pregunta: ¿qué cualidades nuevas encontramos en Pedro? Entramos ahora en lo que Wilker dijo, y uno también debería congregarse. Y esto pasó. Leemos los últimos versículos del libro de Hechos. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, puede ser que sea un contexto, no lo sé, pero es que como hablan tanto de Pedro, yo estoy más lleno de dudas que de certezas en estos momentos, lo que se me hace muy confuso algunas cosas. ¿En qué momento nace entonces? Bueno,
creo que me va a meter un poco de historia. O sea, es que el catolicismo, luego Sí. la reforma protestante de Martín Lutero y entonces una separación ahí de caminos. Pero es que yo no sé qué es lo correcto, yo no sé qué es la sana doctrina, cuál es la doctrina correcta, en dónde se dice que la iglesia es esta o esta. Perdóneme, pero estoy cargado quiero, de hecho vengo acá a resolver. Estás en el lugar correcto. No porque seamos nosotros, porque el libro de Hechos va a mostrar eso. O sea, hasta este momento, si lees, sinceramente dices, este es un grupo de personas que recibió el Espíritu Santo, no hay, ¿cómo decirlo? No hay órdenes de iglesia. O sea, Pedro es la cabeza, pero no hay cargos, no hay estructura, es un grupo. De hecho, creo que tuvieron un grave problema, porque comienzan 120 y terminan 3000. O sea, busquemos un local más grande y Hechos va a ir respondiendo cómo se va formando eso. Van a pasar, después de Hechos, por lo menos 3 siglos más para que se empiece a ver estructura de iglesia. Pero hasta el momento es gente que sigue la palabra, que lee la Biblia como aquí Pedro le está predicando. Jesús es la revelación de la Biblia y todo trata de Él, y lo que yo necesito es eso. Y la iglesia entonces en ese momento es un grupo de personas que creen que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y están dispuestos a seguirlo. Yo quiero decirle a mi hermano que sí está en el lugar correcto, y es porque realmente el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, con toda seguridad. Yo tengo fe en que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y gracias por preguntar. Sí, está bien que preguntar. Y es una pregunta válida, pero es realmente la única manera en la que tú respondes la pregunta de ¿dónde está la sana doctrina? Es estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Porque cualquier otra cosa que te diga alguien, te diga yo, era sin que tú veas, tú la ves en la Biblia, es susceptible de que sean opiniones personales. Y uno nota cuando continuamos leyendo Hechos, esa fue la pregunta, ¿cierto? En cuanto estuvo solamente el grupo de judíos cristianos, no tenían problemas con muchas cosas. Después entraron gentiles que tenían otras experiencias y la pregunta era, pero ¿qué es importante? ¿Cierto? ¿Qué es importante? ¿Tiene que ser circuncisado o no? Entonces eso fue también. Y cuando uno lee las cartas después, que fueron escritos después o al tiempo también de los hechos, uno nota cómo están luchando para tener una doctrina, una enseñanza que es conforme de lo que Jesús quería. Sí. Qué bueno lo de él, que realmente uno debe preguntar, ¿cierto? Para uno poder aprender, tiene que preguntar. Y le escuchaba a un hombre de Dios esta semana algo que me pareció muy gracioso, pero sin ninguna ofensa. Sino que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Le escuché decir eso y me pareció como algo... Y es un hombre de Dios, un hombre grande de Dios. Y presenta que lo ve uno como raro, pero no, las preguntas hay que hacerlas, porque entonces ¿cómo aprendemos? ¿Cierto? Sí, a mí me parece bien. ¿Sí? Claro. Ok, entonces continuamos, porque aquí ya vamos a ver las primeras dificultades en la iglesia en pocos capítulos más tarde, pero hoy vamos a terminar con un texto muy bonito y vamos a pedir a alguien que lea los versículos 42 hasta 47. Del capítulo 2. Continuamos siempre en Hechos capítulo 2, del 42 al fin del capítulo 2, 47. Sí. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
Sí, eso está perfecto. Entonces, ¿qué características miramos en esa primera iglesia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A mí me trae pues, a pensar mucho sobre una característica muy importante que no se da ahora. Y es que vendían todo y lo repartían entre todos. Algo que, no sé, eran pocos los que estaban en ese, pero eso no se da. Que alguien venda todo y lo reparta. No sé. Pero hay que tener cuidado, no todo lo que hicieron es que al futuro se forma como correcto. Al final la iglesia ya no tenía dinero y las Sí. otras iglesias tenían que juntar el dinero. Entonces no significa que todo lo que le hicieron era correcto. ¿Cierto? No todo lo que hicieron era correcto, pero eso era la emoción y ellos esperaban que Jesús vendrá ya. Yo pensaba que Jesús venía ya. Sí, que entonces si Jesús viene mañana yo no necesito mi casa. Sí. Entonces eran otras circunstancias y nunca escuchamos que Jesús dice a todos, venden todos y comparten todos. Y la iglesia siempre sería una iglesia muy necesitada. Sí, nos habíamos ¿Cierto? pobres. Sí. Si todos salimos de nuestra riqueza. Entonces, ¿qué redistribución? ¿qué característica más miramos aquí? ¿Qué hicieron? Enseñaban. O escucharon la enseñanza. ¿Cierto? Muy bien, ¿qué más? Comunión. Ujú. Se iban a las casas a comer. Se van a casa a casa. Comunión. Sí. Y es parte del sentir que tiene esta iglesia, ¿cierto? Hacer la reunión en las casas, Ujú. reunirse en todo y hablar de la... Aquí notamos dos cosas. ¿Dónde más se reunían? En el templo. En el templo. No dejaban de reunirse en el templo. En ese tiempo notamos que los judíos y los cristianos todavía no eran separados. ¿Cierto? Esa iglesia se estaba formando. Poco tiempo después el templo ya no recibió más a los cristianos. Pero en ese momento llegaron al templo. Entonces tenemos dos lugares donde se encontraron, en el grupo grande en el templo y en grupos pequeños en las casas. Pero ¿cómo se iban ahí? Con los fariseos. Que no Los, querían seguir es que los cristianos se veían como los judíos verdaderos. Ellos seguían adorando, yendo al templo, haciendo sacrificios, no se distinguían. Tal como Jesús. Jesús nunca dejó la sinagoga ni el templo. O sea, después que se separa la iglesia del judaísmo, pero en ese momento son la misma cosa. Todavía no está la doctrina, ¿cierto? Todavía no saben, vamos a sacrificar más animales o no, tenemos que, ¿cierto? Todavía está todo nuevo. Hasta ahora que hacen es juntarse, compartir el pan, celebrar la Santa Cena, parece que eso ya hicieron, pero todo era como, ¿qué vamos a hacer? Pero que notamos que hicieron dos cosas importantes, se unieron como cuerpo, eso no era una cosa individual. Entonces se trataba de la relación, siempre se trataba de la relación dentro de los hermanos y con Dios. ¿Me entienden? No solamente era yo soy cristiano y no tengo nada aquí con los otros, sino comunión, que pasó en las personas que sintieron mucha comunión, hasta que vendieron para que el otro también tiene. Entonces tenía influencia en toda la vida de ellos. Tenía que ellos arreglaron la relación con Dios, tenían la relación con los otros y vivían en la dependencia de Dios. En una forma que después se nota no tan saludable porque realmente quedaron pobres, ¿cierto? Porque pensaron que Jesús viene ya. Es una de las personas. Y alabaron. Entonces, notamos que la vida con Dios no solamente es cumplir reglas, ¿cierto? Ellos no dijeron, entonces ahora ustedes tienen, no sé, ir a las 6 al templo para el culto de la madrugada, después a las 7 es desayuno, ¿cierto? No son puras reglas, sino sentimos que es lleno de alegría. Sintieron alegría, querían estar juntos. Y eso entonces fue la primera iglesia. Y desde allá todas las iglesias son así, de pura armonía y de alegría uno con el otro. Solamente quería saber si todavía están despiertos. Hasta allá. Entonces, hoy, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué fue importante para ustedes? Que se hacía en las primeras reuniones de la iglesia.
y digamos que hay cosas que se parecen a lo de ahora, y es reunirnos a estudiar la palabra, o sea, traducimos aquí dice inversión. Eso lleva. Bueno, y importante también el hecho de arrepentirse, que se parece mucho también a lo que decían, lo que había hecho David, quizá arrepentirse para buscar, para encontrar el perdón. ¿Algo más? ¿Quieren compartir algo más que fue importante para hoy, para ustedes Para mí lo más hoy? importante viene a ser como, lo dice la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, llegaron cosas extraordinarias. Como el miedo, el temor, todo se fue y empezaron a hablar, empezaron a dar la palabra. A mí me firma esta idea que aparece aquí de una fe tan corporativa. O sea, el Espíritu Santo no desciende sobre uno para que sea la cabeza, sino sobre todos y todos juntos y terminan todos juntos en comunión y todos. O sea, esa que creo que hace tanta falta rescatar en ese tiempo esa idea de que nuestra fe debe ser una fe corporativa. Gente que camina en comunidad y no individuos que están satisfechos con su relación con Dios de manera individual. Pastor, yo diría que es una de las cosas que yo le admiro a esta iglesia. Esa palabra es positiva, esa forma de compartir todos en iglesia, como iglesia, me parece extraordinario, porque yo vengo de conocer otras iglesias y no sucede lo mismo. Esa palabra tan expositiva me encanta, todas las cosas que ustedes comparten acá. Y veo que son muy relacionadas con este inicio de la iglesia, ¿cierto? De todo lo que tuvo que ver con los discípulos. Entonces, no sé, si de pronto se ha perdido un poco eso, ¿qué nos podría decir el pastor? ¿Lo veía así o no? ¿Se ha perdido un poco, si ha ido a otras cosas diferentes? Nosotros somos hijos de nuestra cultura y la iglesia de hoy sigue a veces más cerca algunas que otras, pero sigue la corriente de la sociedad que tiende al individualismo, a vetar tras tus metas. O sea, cada vez hay menos deseo de vivir en comunidad y de construir comunidad juntos. Y de pronto lo que te quiero preguntar es que la iglesia de pronto no está como tan ceñida a la palabra, tan entrada en la palabra, como lo hacían los discípulos. Pues enseñando realmente lo que dice acá en la Biblia, ¿cierto? Pero hay que, ¿sabes? Nos salimos un poco de pronto, nos salimos un poco de la iglesia. Que es un milagro de ese texto, es que se desciende el Espíritu Santo en todos los 11 discípulos y más personas que antes tampoco eran personas sanas en el mismo momento. Y ahora miramos el libro de Hechos en un tiempo también muy especial. Pero sí, en un tiempo cierto cuando inició, entonces yo pienso tenían más fuego. Hay cosas diferentes. Sí, pero sí. Entonces, si no hay más que quieren decir, la próxima vez continuamos con la iglesia en Jerusalén. Antes que salimos de Jerusalén para otros lugares, en el libro de Hechos, vamos a tener en total 5 clases. Esa es la primera. En el libro de Hechos. A mí me encanta siempre que se está cumpliendo una promesa de Génesis, tantos años después. Trato de ver cómo se cumple. Ok, entonces hoy me gustaría que una persona pida, podría ser Dairo. ¿Puedes orar con nosotros? Claro que sí. Padre Celestial, Padre nuestro, te damos gracias por este espacio que pones a nuestra disposición para aprender más sobre ti, sobre tu palabra, sobre tu historia, sobre tus mandatos, Señor, sobre todo lo que has construido. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de abrir nuestras mentes y centrarnos en la palabra tal como tú la has dispuesto para nosotros. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos, Señor, entendimiento, te pedimos memoria para
recordar esto que hemos estudiado y te pedimos mucho valor para aplicarlo y llevarlo a cabo constantemente en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por este espacio y por la unión de todos los que acá nos reunimos para honrarte y aprender más sobre ti, Señor. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias por todos que estuvieron presentes aquí y presentes en casa. Les deseo unas buenas noches. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.